Buenos días. Hoy tengo una voz un poco... así que llegaré hasta donde llegue y con la ayuda del Señor intentaremos hacer. Hoy vamos a tener un tiempo un poco distinto. Muy bien, hoy vamos a tener un tiempo un poco distinto. Hoy es un día especial, es un aniversario, así que hemos cambiado un poquito el orden del culto. ¿Vale? Vamos a tener una breve reflexión hasta donde yo llegue y después vamos a tener un tiempo de participación conjunta, el tiempo libre, pero vamos a empezar hablando, testificando, si queréis, dando gracias por estos 73 años de la Iglesia. Y os animaría a que podáis participar y podáis comentar vuestra experiencia en la Iglesia. ¿Qué os ha aportado el Señor estando en Pinar del Río durante todo el tiempo que habéis estado? Si os habéis convertido aquí y lo queréis compartir, si habéis recibido cosas buenas de bendición de parte del Señor, podéis levantaros, podéis compartirlo con todos nosotros para que juntos podamos dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho durante estos 73 años. También dar gracias en oración al Padre por todo lo que Dios está haciendo con nosotros, por su fidelidad hasta aquí y porque nos acompaña. Esto será después de la reflexión, tendremos este tiempo, luego cuando vengan los músicos haremos también un tiempo de alabanza y acabaremos con la Santa Cena y un tiempo especial de anuncios también. Así que este es el orden del culto. Si el Señor os llama a hablar, a compartir, pues hacerlo con libertad, en especial las personas que no os escuchamos tan a menudo, animaros a compartir lo que Dios ha hecho en vosotros, qué significa Pinar, o si te has convertido o te ha bendecido el Señor hace poco, también, no solo a los que hace mucho que estamos aquí, sino a los que recientemente habéis entrado a formar parte de esta familia. Muy bien, vamos ahora sí a leer Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Dice así, llevo ya, gracias, ya llevo 2 o 3 calameros. Deuteronomio 7. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme, para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos.
Y sucederá que porque escuches estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás, más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Además, el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. No te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. El Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Pero el Señor tu Dios las entregará delante de ti y producirá entre ellas una gran confusión hasta que perezcan. Y entregará en tus manos a sus reyes, de modo que harás perecer sus nombres debajo del cielo. Ningún hombre podrá hacer frente hasta que tú los hayas destruido. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosas abominables a tu casa, pues serás anatema como ellas. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Padre Santo, te pedimos, Señor, tu ayuda. Tu palabra ha sido leída y pedimos ahora que sea bendecida en nuestros corazones, que abras nuestros oídos, que tu palabra pueda entrar de manera directa a nuestra mente y a nuestro corazón, que ilumines, Señor, nuestras vidas. Necesitamos de tu luz, necesitamos de tu gracia, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, para que esto no sean simplemente palabras, sino la voz del Todopoderoso, hablándonos a nuestro corazón en el siglo XXI. Señor, obra de tal manera que te amemos y te adoremos como Señor y como Rey de nuestras vidas, que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se puede dividir este texto de manera fácil en 4 secciones y vamos a ir sobre estas 4 secciones analizándolas poco a poco y qué tiene que ver o qué tiene que decirnos para el siglo XXI, para esta iglesia de Pinar que cumple 73 años. En primer lugar, del versículo del 1 al 5, tenemos los mandatos del Señor para proteger, para guardar, para no contaminar el pueblo, para no contaminar la palabra de Dios y la ley, y por eso pide y demanda que haya una separación absoluta de las ciudades y de las naciones que están alrededor, que no se mezclen con sus dioses, que no se den sus hijos a sus hijas, que no hayan enlaces, porque esos enlaces nunca iban a ser de personas que se sumaban al pueblo de Dios, sino que iban a ser una mezcla, una mezcolanza de los dioses de uno con el Dios verdadero. Y eso el Señor lo prohíbe absolutamente para que no se pierda el depósito, el valor, lo que acaba de darles, que es el Evangelio, que es el pacto, que son las 10 palabras y que es el pacto que ha hecho en el monte Sinaí. Esto debe ser preservado por encima de todo. Tienen que vigilar de no perder lo que les hace ser pueblo de Dios. Y lo que les hace ser pueblo de Dios es que han sido redimidos, es que les ha dado un pacto y tienen que obedecerlo y cumplirlo y allegarse a este Dios en amor. Si pierden esto, entonces
dejan de ser pueblo. Son igual que los demás. Lo que les identifica como el pueblo de Dios es la obra de redención, cómo Dios los ha sacado de la esclavitud cuando ellos no podían salir y les ha dado un pacto, una ley que es única, que nadie tiene a lo ancho y largo de la tierra, y un pacto, un enlace, un compromiso de Dios con su pueblo que también es absolutamente único. Son una nación santa, única, apartada entre las demás naciones porque Dios ha puesto su amor sobre ellos. Y si esto no lo cuidan como lo más importante de sus vidas, si no le obedecen plenamente y deciden en su corazón no mezclar a Dios con las demás cosas, no rebajar a Dios a ser igual que otros dioses, a hacerlo algo común, algo cotidiano de cada día, algo que es normal, que es simplemente igual que el resto de las naciones. Si hacen eso, entonces para Dios es como si no fuesen pueblo y por eso les declarará anatemas. Perder a Dios y lo que Dios ha hecho y lo que Dios les ha dado es perderlo todo, es perder su identidad. Y no pueden bajo ningún concepto perder su identidad. Son lo que son porque Dios llamó a Abraham cuando no eran nada, cuando no eran pueblo. Son lo que son porque Dios siguió bendiciendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque guardó su pacto en medio de Israel por medio de José, y aún en la esclavitud Dios se acordó de ellos. Así que son lo que son por la gracia de Dios. Y única y exclusivamente son distintos, son diferentes y viven porque Dios está en medio de ellos. Y si ellos pierden de este enfoque, esta verdad, entonces no van a ser nada. Si Dios no es único y exclusivo, entonces no pueden seguir siendo su pueblo. Tienen que vigilar esto con su vida. No hay nada más importante que si pierden este depósito, han perdido su razón y su propósito de ser y de existir. Ahora, esto que nos dice a nosotros en el siglo XXI, pues precisamente lo mismo que a ellos. Como Iglesia de Pinar cumplimos hoy 73 años, además hoy que es 9 de octubre, así que cae precisamente en el día del cumpleaños. Pero única y exclusivamente vamos a seguir siendo Iglesia en tanto en cuanto el depósito que hemos recibido por parte de Jesús, por el Evangelio que hemos recibido, lo sigamos guardando puro y sin mancha, y no lo mezclemos con otras ideologías o con otras cosas y hagamos a Dios como un complemento a nuestra vida, como algo más. Servir a Dios es lo mismo que servir a Alá o que servir a cualquier otra de las religiones orientales, no importa, es todo lo mismo. Simplemente es un complemento de domingo, algo que podemos quitarnos y poner. Y en el momento en que eso pase como iglesia, y a iglesias que les pasa, entonces dejamos de ser iglesia de Cristo. Podemos ser cualquier cosa menos iglesia de Cristo. Perdemos la perspectiva y la realidad de que estamos unidos a Jesús en un nuevo pacto. Y que toda la existencia de esta iglesia y de nosotros como personas, cuando hablo de iglesia hablo de comunidad, no solo de las paredes que estamos aquí, se deben porque Dios en su gracia ha decidido salvarnos y reunirnos en una expresión física en el siglo XXI en estos momentos. Y podemos añadir años, pero si no seguimos guardando el depósito que Dios nos ha dado, la fe viva, la presencia de Dios en medio de nosotros, entonces vamos a ser igual que los demás, nada, paganos, personas que viven en este mundo sin Dios, errados, cegados, absolutamente ignorantes a las realidades espirituales. ¿Y cuál es ese depósito? Bueno, he resumido en 7 doctrinas fundamentales. Podríamos añadir otras, no son exhaustivas, pero fundamentales que como iglesia debemos de guardar, que debemos de defender de otras doctrinas que quieren eliminarlas, que quieren cambiarlas, que quieren tergiversarlas, pero que hemos de defender en nuestros corazones como si nos fuese la vida, porque de ello depende nuestra relación con nuestro Dios y Salvador. En primer lugar, doctrinas que son innegociables y que se deben defender a capa y espada en nuestros 73 años, seguramente exactamente igual que el primer día que se abrió esta iglesia. Que hay un Dios en los cielos que es nuestro creador.
Doctrina principal, fundamental para nuestra fe. Dios, el Dios de los cielos, es nuestro creador. Él nos ha creado, somos criaturas suyas, este mundo es suyo, nos debemos a Él y Él es Señor. Y tiene todo el derecho de hacer lo que le dé la gana con este mundo y con los que habitamos en este mundo. Él es el Señor, es el dueño, es el amo, Él es rey, Él es justo y toda la existencia depende de su voluntad y de su providencia en estos momentos para que existamos. Doctrina fundamental. Dios es nuestro creador. Segunda doctrina fundamental. Hemos ofendido a Dios. Y nos hemos apartado de seguirle, de servirle y de amarle con todo nuestro corazón. Toda la humanidad cae en esta verdad. Desde que Adán y Eva pecaron, la Biblia nos dice que toda la humanidad nace fuera del Edén. Y nacer fuera del Edén significa nacer sin Dios. Y por lo tanto nacemos en este mundo sin conocimiento del Dios vivo y verdadero, y lo que hacemos, porque somos pecadores, es pecar. Es ofenderle. Nacemos en un estado de desobediencia a Dios, de hostilidad al Señor, enemistados con Él. Nos hemos convertido en ingratos, en personas hostiles a Dios, que le despreciamos y que le ninguneamos en el momento en que podemos. Ese es el resumen de la humanidad. Eso es lo que el hombre ha hecho al levantarse en contra del Dios que le ha puesto y que le ha dado todo para seguirle y bendecirle. Doctrina fundamental, el pecado de toda la raza humana. En tercer lugar, que la ofensa realizada por el ser humano es impagable. No podemos revertir la situación. Escapa a nuestro control. Hemos ofendido al Dios de los cielos, al Eterno, al Señor de señores. Está muy por encima de nosotros. No hay nada que hagamos que pueda agradarle. No hay nada que hagamos que pueda satisfacerle. Que pueda decir, bueno, sois malos, pero esto compensa todo lo que habéis hecho. No hay nada, absolutamente nada. Porque hemos ofendido al inofendible, al santo, al ser supremo, al Señor de señores, al que tiene una moral por encima de todo, al que tiene la moral y la verdad supremas. Así que, como no podemos hacer nada por revertir esta situación, todo lo que merecemos es la destrucción y el pago justo por nuestras maldades. Merecemos el infierno. Todos los que estamos aquí merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Esta verdad es inamovible. No podemos hacer nada, lo que merecemos es el castigo y lo merecemos bien merecido. Pero la cuarta doctrina fundamental es que a pesar de nuestra hostilidad y enemistad, Él nos ha amado y nos ha provisto de una solución. Nosotros no podemos revertirlo, pero Él sí puede. Y lo que ha hecho es hacer lo más costoso y lo más difícil que ha hecho Dios. Mucho más difícil que hacer toda la creación. Es enviar al que ama. Dios el Padre ama por antonomasia al Hijo. El amor que hay en la Trinidad es eterno, perfecto, continuo, nunca se ha roto hasta el momento que decidió poner el Dios el Padre todo el pecado, todo el castigo en el Hijo. Dios nos amó tanto que a pesar de ser enemigos de Él, envió a su Hijo Jesucristo a pagar ese castigo que todos los que estamos aquí y toda la humanidad merece, la ira de Dios, y lo puso sobre su Hijo. La muerte de Jesús es sustitutoria, es vicaria. Todos y cada uno de nosotros debíamos haberlo recibido, pero no la recibimos porque Dios la ha puesto sobre su Hijo y su Hijo es suficiente. El valor del Hijo de Dios supera al de toda la humanidad junta, de toda la historia, desde el inicio hasta el final y por los tiempos de los tiempos. El valor del Hijo está por encima de toda la humanidad. Y por lo tanto, su muerte compensa con creces la ofensa de toda la humanidad y de todos nuestros pecados sobre Él. La quinta verdad inamovible es que Jesús ha vencido.
ha resucitado, está vivo. No es un Dios muerto, es un Dios que está vivo, ha resucitado, hay pruebas de ello, no está su tumba, hay testigos oculares y por lo tanto creemos en alguien que está vivo en el día de hoy. Y cuando hablamos al cielo hablamos no a una pared, no a las nubes, hablamos a una persona que nos escucha y por medio de la cual nuestras peticiones son aceptas a Dios el Padre. Jesucristo está vivo y va a volver. Doctrina fundamental de la Iglesia. Es esta doctrina que participamos de su perdón, limpieza y comunión por medio de confesar nuestros pecados, reconocerle como Hijo de Dios, como Señor de nuestras vidas, depositar nuestra confianza en Él y confesarle como Señor. La única manera de disfrutar de este perdón que ha sido obtenido en Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados, decirle, sí Señor, yo te he ofendido, yo te ofendo con mi vida, no llego hasta a los estándares que tú tienes, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí, limpia mi vida, sálvame, Señor. Y confiar en que Jesús, la obra de Jesús es suficiente por mí, que Él es el Señor de mi vida y confesarle con mi boca. Ese es el único medio para poder restaurar nuestra relación, para que el problema fundamental del ser humano sea revertido, sea solucionado de una vez y para siempre. Y por último, que la séptima doctrina, que la vida cristiana es una vida de perseverancia y santificación en comunión con el Espíritu Santo. Es la realidad presente de depositar nuestra fe en Jesús, de tener un encuentro con Dios. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a morar en el ser humano, regenerándolo, renovándolo, transformándolo, dándole nuevos deseos, nueva voluntad, que pueda amar a Dios y servirle. Es una obra sobrenatural y es una obra que se queda en el corazón. Y por lo tanto, la manifestación de eso es una vida de comunión con el Señor, una vida de crecer en santidad, de ir siendo más y más como Cristo. Nacer de nuevo, lo llaman las Escrituras. Doctrina fundamental. El que no haya nacido de nuevo no podrá ver a Dios. Pero todos los que le recibieron tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios y eso somos, dice Juan. Así que estas verdades, y hay alguna otra, pero estas verdades son innegociables. Y si perdemos nuestra identidad, aunque podamos cumplir 73 años más, no seremos Iglesia de Cristo. Seremos cualquier cosa, menos una iglesia en la cual Cristo vive, Cristo es Señor, Cristo reina y Cristo salva. Porque esta iglesia es de Cristo. Somos suyos, es nuestra cabeza y nosotros nos sometemos y le seguimos con todo nuestro corazón y con todo nuestro agradecimiento. Y esto demanda una actitud radical de nosotros, sin contemplaciones, con cualquier doctrina que quiera dinamitar esto. Una oposición frontal. No vamos a permitir que nada en la Iglesia contamine esto, que nada en nuestra fe personal destruya esta enseñanza de la palabra, que Jesús ha resucitado, por mucho que nos hablen de que no lo ha hecho, a pesar de las pruebas de fe, no pruebas empíricas, pruebas de fe que hay. No lo vamos a permitir, porque en el momento que estas doctrinas se corrompen, entonces perdemos lo que somos, perdemos la luz. Perdemos el norte y quedamos completamente a ciegas. Si queremos seguir siendo luz al mundo, si queremos seguir testificando, esto es nuestro compromiso con Cristo. Innegociable, inquebrantable, que no podemos abandonar. Ahora, en la siguiente sección, versículos del 6 al 11, nos da el propósito y la realización con Dios del pueblo. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Pueblo santo apartado para Él. Eso era lo que era Israel.
Era un pueblo igual que los demás, pero era un pueblo que Dios había apartado para sí mismo, para ser luz a las naciones, para que el resto de pueblos pudiesen creer y conocer quién es Dios, para dar testimonio y disfrutar a Dios. Y dice el versículo 7, el Señor no puso amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón. No los escogió por ningún mérito. Como hemos dicho, Israel era una nación que no existía. En Génesis 10, cuando se habla de las 70 naciones, Israel no está, porque no ha sido creado. Pero Dios llama a Abraham y crea un pueblo de en medio de las naciones para que sea luz al resto de las naciones. Es un pueblo distinto, no porque son mejores, no porque son fuertes, no porque son numerosos, no porque tienen nada que es apreciado por los humanos en este mundo, sino porque Dios ha puesto su gracia en ellos. Por eso son distintos, porque Dios está en ellos. Y lo mismo es para nosotros. Hermanos, no somos ni los más inteligentes, ni los más ricos, ni los mejores de este mundo. Pero somos distintos porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos amó y porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque Dios nos ha perseguido, nos ha dado oportunidades vez tras vez para que escuchamos el Evangelio, para que nos arrepintamos, porque nos ha perseguido en nuestras vidas personales, para que le aceptemos, para que le comprendamos. ¿Por qué estás aquí hoy si no es porque Dios te ha perseguido? A pesar de tu resistencia, mi resistencia y mi rebeldía. Somos lo que somos porque Dios nos amó. Y porque Él nos amó primero, entonces nosotros le amamos a Él. Versículo 9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Como iglesia somos llamados a ser un pueblo distinto en medio de otros pueblos para que el mundo vea que Dios es real. Y es necesario que nosotros mismos reconozcamos que Dios es fiel, que Dios es Dios y que no hay otro. Que sea el Señor de nuestras vidas como iglesia. Y que esta iglesia, pase lo que pase, reconozca a Dios por encima de todas las cosas. Y que cantemos, glorifiquemos, honremos, hablemos de la fidelidad del Señor. Nunca, jamás nos ha abandonado. Siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Podemos sufrir, podemos padecer, podemos morir por la causa de Cristo. Pero el amor de Dios nunca nos va a dejar. Jamás. Y esto debemos de celebrarlo, debemos reconocerlo, debemos verterlo delante de Él y proclamarlo. Reconoce que el Señor es Dios. Dice versículo 11, guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Guardemos su palabra, vivámosla como un tesoro, como el medio por el cual Dios ha designado para que le conozcamos, la palabra. ¿Cuánto amas la palabra, iglesia? ¿Cuánto amamos la palabra como iglesia? ¿Y cuánto amamos la palabra en nuestras vidas? Nos esforzamos por conocerla, por estudiarla, hay que invertir tiempo, hay que sacrificar, hay que cambiar el calendario, nuestro horario personal. Pero tenemos algo precioso que es poderoso para darnos salvación, la palabra de Dios. Ahora, en los siguientes versículos, del 12 al 16, habla de las bendiciones de la obediencia, de cómo este pueblo, si guardan la palabra, si se mantienen fieles y puros en la doctrina, en la fidelidad al Señor, van a ser bendecidos por Dios. Y fijaos el lenguaje. Dice versículo 13, te amará Dios, te bendecirá, te multiplicará. Conocerás la experiencia del amor de Dios en vuestras vidas. Podrás recibirlo, podrás sentirlo, podrás comprenderlo, podrás experimentarlo y recibirás bendición de Dios. Y abundancia, te multiplicará, abundancia. Para Israel en ese momento eran toda esta serie de cosas porque funcionaban como nación.
Bendición de la tierra, de los alimentos, de la fertilidad, de un montón de cosas que los otros pueblos pedían a los dioses, pero no podían obtener. Pero Dios lo iba a dar porque Él es bueno y porque era su Dios. Todo lo que anhelaban el resto de las naciones, ellos lo iban a tener por seguir a Dios. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Esto tiene un cumplimiento doble en el Nuevo Testamento. Tiene un primer cumplimiento de amor, bendición y abundancia en las vidas personales de cada creyente, de todos aquellos que depositan su fe en Cristo, en este nuevo pacto. Dice el Señor Jesucristo en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ríos. Brotará abundancia, vida abundante, el amor de Dios invadiendo el corazón de la persona, del corazón del creyente, por medio de su Espíritu Santo, recibiendo toda paz, toda gracia, todo consuelo, todo ánimo, todo testimonio del Espíritu Santo en la persona. Bendición que sobreabunda. Ríos, habla de ríos. Hermanos, esa es una pregunta para nosotros en el día de hoy. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Fluyen ríos del amor de Dios, de la gracia? Quizás hemos de decir que hay más bien riachuelos, pequeños arroyos. Y espero que no digamos que hay agua estancada llena de moho, porque no estamos en comunión con el Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón. Promesa del Señor Jesucristo es que todos los que le conozcan tendrán vida en abundancia. Y es evidente que hemos de seguirle con todo nuestro corazón, pero es una promesa del Señor. Vendré a vosotros y moraré en vosotros, dice el Señor Jesucristo, si me obedecéis y guardar mis mandamientos. Y yo os amaré y el Padre os amará. Esta es la experiencia del creyente. No es una experiencia de tener todas las cosas en este mundo, porque tenemos algo que está por encima y que con Él tenemos el mundo entero, que es Cristo. Y esta es una promesa para el hoy. Iglesia, esta es una promesa para hoy, para nosotros. Vivámosla, la estamos viviendo. No hay mensaje más poderoso que una vida llena del Espíritu Santo, que una vida llena del río de Dios en nuestras vidas, al mundo. ¿Nos gozamos? Si no, busquemos al Señor, pidémosle que nos hable, que produzca esto en nosotros, que nos perdone los pecados y como el salmista David, si hemos pecado, digámosle, Señor, restituye el gozo de tu salvación en mi vida. Porque esta es la vida del creyente. Es difícil, no siempre lo vivimos así. Y si nos conocemos unos a otros, sabemos que muchas veces no vivimos así. Pero hermanos, no perdamos de vista lo que tenemos en Dios, bendiciones y el amor y la presencia del Señor en nuestras vidas. Esa es la promesa del nuevo pacto, en el día de hoy. Pero ¿qué del mañana? He dicho que tiene un doble cumplimiento en el nuevo pacto. Pues en el nuevo pacto estarán incluidas todas las demás promesas que eran también para Israel. No solo estas en un grado mayor, absoluto, pleno, porque le veremos a Él tal y como Él es, cuando estemos en su presencia, ya no miraremos como un velo, no andaremos por fe, sino que le veremos tal y como Él es. Y esto transformará completamente nuestra vida y nuestra realidad para siempre. Veremos a Dios y no temeremos, porque hemos sido perdonados y limpiados y justificados. Y eso cambiará nuestra realidad. Pero además, dice Apocalipsis 21, 3, 4, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y cuando esto sea una realidad, que vivamos y moremos con Dios, ¿qué pasará? Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. No es todo lo del Antiguo Testamento añadido y multiplicado en la persona de Cristo. Bendiciones de la obediencia. Merece la pena seguirle. Merece la pena vivir para Él y gastar nuestras vidas todos los años que sean necesarios, porque esto es lo que obtenemos al seguirle. Dios no es un Dios rancio, no es un Dios tacaño, no es un Dios miserable, no es un Dios cruel,
Es un Dios absolutamente maravilloso y tiene bendiciones enormes para nosotros. Y esto no implica, como he dicho, que no vayamos a sufrir en este mundo. Pero no vamos a vivir vidas miserables, aunque seamos pobres, aunque nos persigan, aunque nos insulten, aunque nos lleven a la cárcel, da igual. Aunque suframos, como sufren todos, por pérdidas familiares, por la muerte que nos visita, no vamos a vivir vidas miserables porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, la victoria segura, versículos del 17 al 26. Nos habla, les dice, versículo 18, no tengas temor de ellas. Bueno, el versículo 17, estas naciones, no digas en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Versículo 21, no te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Van a venir conflictos, hay conflictos. Hay hermanos nuestros que están sufriendo en distintas partes del mundo, que están siendo encarcelados. Veíamos en la reunión de oración mujeres violadas que han asesinado a sus hermanos por ser cristianas. Hay sufrimiento en este mundo y nos puede tocar, hermanos. Nos toca en alguna medida, seguro, pero nos puede tocar vivirlo más ampliamente. Pero el Señor le dice a su pueblo, aunque van a haber hostilidad y peleas, no temáis, porque Dios es mayor, porque Él está en medio y porque Él es terrible y temible. El que está con nosotros es mayor que el mundo. La victoria está garantizada. Por mucho que perdamos batallas, por mucho que suframos en la guerra, la victoria final está asegurada. Es una victoria de Cristo, por siempre y por toda la eternidad. Y Él va a vindicar a su iglesia. Él va a decir, estos son míos, estos son los que me aman, estos son los que me han seguido fielmente. Y en el día del juicio, delante de todas las naciones, dirá, estos son míos. Y estaremos con Él para siempre. Y todas las amenazas, el temor a la muerte y a los enemigos de Dios quedarán en nada. Y todos aquellos mártires que han perecido por ser fieles al Señor, el Señor los vindicará como iglesia suya. Dice Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llega el día en que todas las cosas serán puestas bajo los pies del Señor Jesucristo. Todo el universo rindiendo cuentas, sometido a Cristo. Y cuando esto sea una realidad, nos cuenta 1 Corintios 15 el apóstol Pablo, que Cristo mismo someterá todas las cosas a Dios el Padre y todo será uno. Y el mundo, por fin, será el mundo de Dios y el mundo de Cristo. Y la buena noticia es que nosotros estaremos con Cristo. Que la victoria está en Él y que nosotros estamos en Él. Así que en este año 73, sea lo que nos depare el futuro, animémonos. La victoria está en Jesús. La vamos a vivir porque es promesa suya. No importa lo que pase, no importa lo negro que vivamos, no importa las dificultades, la victoria es de Dios. Y hermanos, estamos en el barco de Dios. Así que ánimo para estos 73 años. Que este día de reflexión sea un día de gratitud, de alabar la fidelidad del Señor, de renovar nuestra fe en sus promesas y de aspirar a vivir una vida abundante como Él quiere. Él tiene grandes cosas para su pueblo. Que nosotros no seamos los que cerremos la puerta y que Dios se gloríe. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque eres un Dios fiel, eres un Dios maravilloso. Gracias por estos 73 años de fidelidad. Gracias por los años de cada uno de los que estamos aquí, porque tú nos has dado la vida y nos has hecho conocerte. Gracias por perseguirnos, por tu paciencia. Señor, gracias por esta salvación, por pura gracia. Queremos reconocerte en el día de hoy y decirte que tú eres nuestro Dios,
que tú, Señor Jesucristo, estás vivo, que creemos en ti, que confesamos tu nombre y que esperamos tu venida, que es absolutamente segura y certera. Y mientras tanto, Señor, queremos ser tu iglesia, queremos ser santa, pura, queremos vivirte en plenitud del Espíritu. Llénanos, Señor, y capacítanos para ello, porque nosotros no podemos, pero confiamos en tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén.